Santo Evangelio según San Lucas 4, 14-22. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos bajo la mirada amorosa de Dios para profundizar en un misterio que no solo pertenece a la historia, sino que late en el presente de cada uno de nuestros corazones. Al observar la escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret se nos revela una verdad que a veces preferimos ignorar porque nos resulta incómoda. Jesús vuelve al lugar donde creció, donde todos creen conocerlo. Al principio las palabras que brotan de sus labios son recibidas con una admiración superficial. La gente se maravilla de su elocuencia, de su sabiduría y de cómo aquel niño que vieron correr por las calles ahora habla con una autoridad que sobrepasa lo humano. Sin embargo, en el momento en que esa palabra deja de ser un sonido agradable para convertirse en una espada que penetra hasta las coyunturas del alma, el ambiente se transforma en hostilidad. Esto sucede porque la palabra de Dios es radicalmente distinta a cualquier palabra humana. La palabra del hombre puede ser brillante, filosófica o motivadora, pero la palabra de Dios es Cristo mismo y Cristo es la cruz. Como bien decía el Santo Padre, la cruz de Cristo escandaliza y es precisamente en ese escándalo donde reside la fuerza de Dios. No es una fuerza de dominio ni de opresión, sino la fuerza de un amor que se entrega hasta las últimas consecuencias. Cuando Jesús les recuerda a sus vecinos que el profeta no es aceptado en su tierra, les está diciendo que Dios no puede ser domesticado. Dios no es un talismán que guardamos para nuestra propia seguridad ni un concepto que manejamos a nuestro antojo. Dios es un fuego que viene a purificar y una luz que viene a denunciar las oscuridades que hemos escondido en el fondo del corazón. Hoy nos preguntamos con humildad cómo debemos recibir esta palabra. La respuesta es clara y sencilla: como el Evangelio mismo debemos recibirla, como se recibe a una persona amada. La Iglesia nos enseña que Jesús está presente en su palabra. No es un texto muerto, es una presencia viva que nos interpela. Por eso la recomendación de llevar siempre con nosotros un pequeño evangelio no es una simple sugerencia práctica, sino un camino de salvación diaria. Al abrir esas páginas en medio de nuestras angustias, de nuestros cansancios o de nuestras alegrías, no estamos leyendo una historia antigua, estamos permitiendo que Jesús entre en nuestra barca y calme nuestras tormentas. No lo leemos para acumular conocimientos teóricos, sino para encontrarnos con el Salvador. Pero para que este encuentro ocurra, el corazón debe estar preparado. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, la unción de las bienaventuranzas. Un corazón soberbio, un corazón que se cree autosuficiente o que juzga a los demás con dureza, es un corazón cerrado a la palabra de Dios. Jesús vino a nosotros en la pobreza, en la humildad y en la obediencia. Solo desde esa misma actitud de pequeñez podemos entender el mensaje de aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
Jesús nos dice hoy que ha sido enviado para evangelizar a los pobres y para dar libertad a los oprimidos. Y aquí es donde la homilía se convierte en vida para ti y para mí. Miremos a nuestro alrededor con los ojos del Espíritu. ¿Quiénes son esos pobres que hoy necesitan una buena noticia? Quizás el pobre no es solo el que carece de pan material, sino aquel que carece de esperanza, de afecto o de sentido. ¿Quiénes son los cautivos de hoy? Aquellos que están presos del resentimiento, que no pueden perdonar una herida del pasado, que viven encadenados a la opinión de los demás o a las adicciones del cuerpo y de la mente. ¿Quiénes son los ciegos que no logran ver la belleza de la vida a través de sus lágrimas? Jesús te entrega hoy a ti esa misma misión. No es una tarea que podamos cumplir con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de su palabra en nosotros. Ofrecerle a Jesús esta tarea significa estar dispuestos a ser nosotros mismos ese evangelio abierto para los demás. A veces nuestra vida es la única Biblia que la gente lee. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? ¿Somos hombres y mujeres que liberan o somos de los que oprimen con sus críticas y sus juicios? ¿Somos manos que sanan o somos piedras de tropiezo para los que buscan a Dios? La palabra de Dios nos llama hoy a salir de nuestro egoísmo y a reconocer la presencia del Señor en el hermano que sufre. Hermanos, la palabra de Dios escandaliza porque nos pide amar a los que no nos aman, porque nos pide bendecir a los que nos persiguen y porque nos enseña que para ganar la vida primero hay que perderla. Es una sabiduría que el mundo considera locura, pero que para nosotros es el único camino a la verdadera libertad. No tengamos miedo de la cruz de Cristo. En ella están colgados todos nuestros miedos, todos nuestros pecados y todas nuestras dudas. Al pie de la cruz la palabra de Dios deja de ser sonido para convertirse en silencio redentor, y en ese silencio Dios nos dice todo lo que necesitamos saber: que somos amados con un amor infinito y eterno. Si hoy sientes que tu fe se ha vuelto rutinaria y mecánica, si sientes que la palabra de Dios ha pasado a ser un simple ruido de fondo que ya no conmueve los cimientos de tu ser, entonces es el momento de detenerte y pedir con humildad la unción del Espíritu Santo. Muchas veces nos acostumbramos a lo sagrado y perdemos la capacidad de asombro, convirtiendo nuestra relación con el Creador en una serie de ritos vacíos y costumbres sociales. Por eso hoy te invito a pedir la gracia de volver a ser como un niño que escucha una historia maravillosa por primera vez, con los ojos muy abiertos, llenos de luz y el corazón palpitante de emoción ante lo desconocido. No permitas que el cinismo del mundo o el cansancio de los años endurezcan la piel de tu alma. Deja que Jesús te detenga en seco en medio de tus prisas y tus planes, así como detuvo a los vecinos en la sinagoga de Nazaret, confrontándolos con una realidad que no esperaban. Permite que su verdad desnuda y potente te desinstale de tus falsas seguridades, de tus comodidades espirituales y de esos refugios de cartón donde a veces intentamos escondernos de su mirada. Recuerda siempre que es infinitamente mejor caminar heridos y vulnerables por el impacto de la verdad que vivir plácidamente adormecidos en el engaño de una mentira que nos consume por dentro mientras nos ofrece una falsa paz. Al terminar esta profunda reflexión, miremos con amor y devoción a la Virgen María, ella que fue y será por siempre el primer y más perfecto sagrario vivo de la palabra. María no se limitó a escuchar pasivamente la voz del ángel en la Anunciación, sino que meditó cada palabra en su interior y permitió que ese mensaje eterno bajara desde su mente hasta su corazón y desde su corazón hasta sus entrañas, permitiendo que la palabra se hiciera carne y sangre en su propio cuerpo virginal. Ella nos enseña que recibir a Dios no es un acto intelectual, sino una entrega biológica y espiritual total. Que ella, nuestra Madre, nos tome de la mano y nos enseñe a pronunciar ese sí generoso, valiente y absoluto que no pone condiciones ni pide garantías.
Un sí que permita que Jesús pueda seguir naciendo hoy mismo en medio de nuestras oscuridades y que pueda seguir caminando por las calles de nuestro mundo a través de nuestras manos que sirven, de nuestros pies que visitan al enfermo y de nuestro corazón que se entrega sin reservas a los más necesitados y olvidados de la tierra. Señor Jesús, hoy nos presentamos ante ti con las manos vacías pero el alma sedienta para pedirte que nos des un corazón de bienaventuranza, un corazón que sea pobre de espíritu pero rico en compasión. Queremos llevar tu evangelio no solo como un objeto físico en el bolsillo o un pequeño libro en la mochila, sino como una marca indeleble grabada a fuego vivo en lo más profundo de nuestra alma y de nuestra conciencia. Danos la sensibilidad espiritual necesaria para reconocer los rostros de los oprimidos, de los humillados y de los que sufren en silencio mientras caminan a nuestro lado en la rutina diaria. No permitas que pasemos de largo ante el dolor ajeno. Danos la valentía santa de ser profetas de esperanza y mensajeros de alegría en un mundo que a menudo parece haber perdido el rumbo y haber olvidado tu nombre de amor. Que tu palabra sea realmente la lámpara que ilumine nuestros pasos inseguros y la luz brillante en nuestro sendero cotidiano, guiándonos con paso firme hasta que llegue aquel día glorioso en que las sombras desaparezcan y podamos finalmente verte cara a cara en la plenitud de la gloria eterna. Hermanos, al salir hoy de este encuentro no lo hagan con el corazón cargado de dudas, sino con la certeza absoluta de que Dios no es una idea abstracta ni una teoría lejana escrita en libros viejos, sino un amigo fiel y un compañero de camino que camina a su lado en cada acierto y en cada fracaso. Vayan a sus casas, a sus trabajos y a sus luchas diarias con la convicción de que han sido creados para la libertad y que esa libertad solo se encuentra plenamente en la condición de hijos de Dios. No se dejen robar la esperanza por las malas noticias del mundo. Sean luz auténtica en medio de las sombras que a veces intentan cubrir nuestra sociedad, y que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que no depende de las circunstancias externas, guarde y proteja sus corazones y sus pensamientos ahora y por todos los siglos. Que al cerrar los ojos esta noche en el silencio de su habitación puedan sentir la presencia de Dios y decirle con una confianza total y renovada: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, envíame a mí donde haga falta para que tu palabra de vida siga transformando el mundo y sanando las heridas de la humanidad desde el amor más puro y la misericordia más profunda que jamás hayamos conocido. Amén.